comienza los mejores momentos de la conferencia. O dia está chegando. El día está llegando. A segunda vinda de Cristo está chegando. La segunda venida de Cristo está llegando. Nossos jovens estão se levantando como neos. Nuestros jóvenes levantándose como neos. E os mais jovens, mais maduros, se tornaram valentes de Davi. Y los jóvenes más adultos llegaron a ser valientes de David. O Senhor está levantando um exército de jovens santos. El Señor está levantando un ejército de jóvenes santos. Quando a comitiva nossa chegou no aeroporto, Hoy, cuando nuestra comitiva aquí llegó al aeropuerto, esperávamos ainda as malas na saída. aún estamos esperando que saliera nuestro equipaje. Os nossos jovens estavam ali Y cantando, nuestros jóvenes louvando, estaban ahí cantando, gritando, alabando, grito de guerra. gritos de guerra. Estavam aí já fazendo uma festa lá fora. Estaban afuera haciendo una fiesta. Seguimos sus pasos, ningún enemigo nos resistirá. Nuestro general es Cristo. E quando nós saímos, foi uma festa. Y cuando salimos fue una fiesta. Por el Señor marchamos y pues su poder es llave de victoria que nos lleva a poseer la buena tierra. Aí nós chegamos lá no estacionamento, Y cuando llegamos ahí al parqueadero, outra equipe ali nos recepcionando. otro equipo de hermanos ahí recepcionando. Quita el pin de la granada, Cristo te desea usar. Piensa fuera de la caja, sal ya mismo a practicar. Irmão, é uma força jovem, Hermanos, una fuerza joven, muito jovens. muchos jóvenes. Aí nós chegamos no local de reuniões da Y igreja. después cuando nosotros llegamos al local de reuniones de la iglesia, Ali estavam as crianças nos recepcionando. ahí estaban los niños recepcionándonos. Es nuestra fuerza, generación que concluye esta era. Contigo cuenta Dios, contigo cuenta Dios. Generación que concluye esta era. Cristo es la fuerza, es nuestra fuerza. Es tu reacción lo que aguarda nuestro Dios. Cristo es la fuerza, es nuestra fuerza. Generación que concluye esta era. Contigo cuenta Dios. Contigo cuenta Dios. Amén. Jesucristo es el Señor. Muy buenas noches, hermanos, querida iglesia. Señor, siga avanzando, siga tomando nuestras vidas. Estamos en la semana 8, aleluya, de la serie Cristo, el centro conector de la obra de Dios. Amén. Y el título que estamos viendo de este mensaje es La restauración del pueblo de Dios
revelado en el libro de Ezequiel. Aleluya. Gracias por su encargo. Gracias porque su luz, su visión cada día se está ampliando. Nosotros podemos entrar en esa línea dorada. Amén. Dice que concerniente dice que veremos en algunos aspectos de la historia del pueblo de Israel. También ocurre en la era de la iglesia, en el plano espiritual. Amén. Gracias porque hay esa relación. Hoy necesitamos considerar eso. Todo lo que concierne al pueblo de Israel tiene una unión orgánica con la iglesia. Amén. En el aspecto espiritual. Aleluya. Dice que con la caída del hombre, para entrar en el aspecto que venimos trabajando, el Espíritu viene trabajando con el libro de Colosenses, y dice que con la caída el hombre se desconectó de Dios y pasó a vivir en una situación deplorable, hermano, para estar claro en lo que en sí estamos viendo. Y dice que gracias a Dios por Jesucristo, el centro conector, hermano, el cual es la serie que el Señor nos está dando en esta 8ª semana. Aleluya. Dice que es el centro conector del hombre con Dios. El Señor decía y nos ampliaba que Dios creó los cielos y la tierra y todos los pueblos son suyos. Amén. Pero hay un problema, dice que las naciones se volvieron idólatras y Dios no tenía una nación que lo representara en la tierra. ¿Por qué se habla todo esto, hermano? Para estar claros, para entrar en sí, hermano, en todo lo que es la restauración. Amén. Entonces el pueblo cayó, la caída del hombre produjo todo esto, se desconectó el hombre pasó a vivir en un estado deplorable, su condición, las naciones se volvieron idólatras, Dios no tenía una representación en la tierra. Aleluya, pero Dios lo sacó en medio de los pueblos egipcios y de la esclavitud. Y es importante reiterar lo que está el Señor apuntando a través de Éxodo 19, amén. Gracias al Señor por el libro de Éxodo 19, vamos a leer desde el 1, dice, en el mes 3 de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. El 2, habían salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí. Y acamparon en el desierto y acampó allí Israel delante del monte. El 3, y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Mire este mandato. 4, dice, vosotros viste lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Es importante revisar todo esto, hermano, porque el Señor ahí está hablando de una cercanía. Consideremos este término, cercanía. Dice, y os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Hermano, hay que mirar que Dios quiere algo, quiere un pueblo cercano. Dios está apuntando a un pueblo cercano. Dios quiere un pueblo que esté cerca. Por eso usted juntamente conmigo necesitamos revisar, hermanos, cómo estamos. Si usted está cerca, ¿cómo está? Tiene que ver con una actitud. Entonces, el Señor decía ahí que cualquier situación sin Dios es difícil y agotadora. Pero el propósito al sacar al pueblo de Egipto fue de tener un pueblo cercano para Él. Hoy, hermano, ese debe ser nuestro enfoque hoy. Señor, yo necesito estar cerca de ti. Pero ¿cómo estoy cerca de ti? ¿Cuál es la manera? Amén. Hoy necesitamos estar en todo lo que está apuntando el Espíritu, en la inmersión. Dios tiene hoy las herramientas, todo eso, hermano. ¿Por qué es importante estar cerca? Porque el Señor apuntaba a algo, hermano, y tiene que ver con nosotros. Y se refería a los colosenses, porque la iglesia en Colosa fue engañada. Hermano, mire, ellos entraron en filosofía, en gnosticismo, toda esta serie de cosas
entraron en Colosa. Y mire lo que pasaba, dice, ellos decían que era demasiado grande y los hombres demasiado pequeños, para mostrar que no tenían presunción de acercarse directamente a Dios. Mire el mensaje, hermano, todo esto es importante. Entonces dice que no tenían la presunción de acercarse directamente a Dios, porque Dios era muy grande, ellos eran muy pequeños, y buscaban la mediación de ángeles. Mire, hermanos, cuando todo esto es una mentira de Satanás. Hermanos, hoy tenemos que estar claros que Dios quiere estar con nosotros así. La preocupación de Dios es tenernos cerca. Por eso es importante, hermano, estar con las conferencias, estar con los mensajes, unido a los live, la palabra de los domingos, porque es la manera. No hay otra manera de estar cerca, hermano. Estar en las comuniones, estar en las conferencias. Usted y yo no podemos estar lejos. Esa es la preocupación de Dios hoy. Él quiere que el hombre esté cerca, pero su actitud y la mía también debe ser de buscar, de estar cerca a Dios. Y la manera de estar cerca es lo que hablábamos, hermano. Es a través de los live, de las conferencias, los jueves, los sábados en la mañana, la dirección con los colportores, los domingos a las 5 de la tarde. Todo eso es importante y es la manera de estar cerca. Amén. Sigo. Entonces dice que los colosenses fueron engañados por la filosofía griega, por el gnosticismo, que decía que Dios era demasiado grande, los hombres demasiado pequeños, y buscaban la mediación de ángeles como forma de humildad. Hermano, esta forma de humildad, entre comillas, falsa, hermano, era una astucia de Satanás. Por eso hoy nosotros necesitamos revisar, considerar, para no caer en ese estado. Amén. Entonces dice que esto era una mentira de Satanás. Dios quiere acercarse a usted y que usted se acerque a Él. Amén. Esa es la preocupación hoy. Y seguimos, dice, por eso tenemos que oír diligentemente, hermano. Otra parte que el Señor apunta para que nosotros podamos avanzar. Y el Señor nos mostraba el versículo de Éxodo 19:5, dice así, ahora pues si dieres oído, mire, por eso el Señor viene apuntando a través de los mensajes de los domingos, el que tenga oído, oiga. Hoy todos los que estamos aquí, todos los que están ahí en el internet, tienen oído, pero es mirar, hermano, ¿qué estamos oyendo? ¿Qué estamos oyendo, hermano? ¿Qué oye usted? ¿Qué estoy oyendo yo? Por eso dice, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros me seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Aleluya, hermano. Toda la tierra es de Él, todo es de Él, hermano. Pero hay una clave para esto, hermano, y es los oídos. Yo necesito revisar mis oídos. Ahí está la clave de esto, hermano. Vuelvo y reitero, hermano, los días jueves tenemos el live. Ahí necesitamos oídos para estar prestos. Necesitamos los sábados en la mañana, esa dirección que se le está dando a todos los colportores de la tierra. Necesito oído. El domingo, hermano, 5 de la tarde. ¿Para qué? Dios quiere esos oídos puestos ahí. Las conferencias, las comuniones, todo, hermano. ¿Por qué? Porque Dios quiere oídos. Dice, si dieres oído, hermano. Aleluya, que Dios nos ayude, que Dios nos haga simple, que podamos estar claros, hermano, para no ser engañados. Y ampliamos con el 6. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Hermano, reino de sacerdotes, ¿qué es un reino de sacerdotes? La palabra, una vez que llega, una vez que es grabada, una vez que es inculcada, nos lleva un resultado, hermano, a salir, a tener esa función que hoy quiere. Amén. Esa función de sacerdotes. Amén. Pero vuelvo y reitero, hermano, tenemos que primero tener oídos. Hay un oído, hermano, nuestros oídos necesitamos estar claros para qué están. Necesitamos la función. Amén. Entonces el Señor decía,
Todos estamos aquí para oír la orden. Mire, hermanos, es importante. La orden del Señor y cumplirla. No podemos ser simplemente buenos predicadores. Hermano, no podemos estar preocupados, enfocados en cómo salgo, en cómo no. Que Dios nos ayude, hermano, es un encargo, es una urgencia hoy, hermano, poder revisar esto. Que Dios nos ayude, que Dios en su misericordia nos alcance y podamos despertar y cumplir la función que Dios quiere hoy, sacerdote. Somos sus sacerdotes, aleluya. Y Dios a través de ese sacerdocio quiere ejecutar algo en nosotros, quiere que seamos sus ejecutores. Por eso el Señor nos hablaba a través de Números, nos llevó hasta el libro de Números. Vamos a mirar el libro de Números, capítulo 9. Gracias al Señor por Números 9, 18, dice así: cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban las ordenanzas de Jehová y no partían. Mire lo importante que es esto, ser ejecutores, hermano. Dice que cuando Dios intentó hablar con el pueblo en medio de truenos y relámpagos, vamos a mirar esa cita que está acá en Éxodo 20, para ampliar un poco. Gracias al Señor por Éxodo 20, versículos 18 y 19, dice así: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos. Pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Mire, Señor cuando hablaba a través de estruendo, de trueno, todo esto. Pero el pueblo se asustó, entró en un temor y comenzó a decirle que usara a Moisés, que Dios hable a través de Moisés. Hoy es importante reiterar esto, por eso vamos a afirmarlo a través de la cita de, gracias al Señor, por Número 23, como el Señor reitera y aclara ahí cuál es el canal. Para allá los hermanos más adelante van a ir ampliando y dándole la forma al encargo que Dios quiere hoy. Números 9, gracias al Señor por Números 9, 23, dice así: al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían. Mire, prestemos atención a estos dos puntos. Al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían. Guardando ¿qué? Las ordenanzas de Jehová, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. ¿Por qué se toca este versículo de Número 9, 23? Reiterando, hermanos, que Dios está usando una boca. Por eso yo necesito educar mis oídos, hermano. Yo no puedo estar escuchando una cosa acá, una cosa allá, porque la palabra es clara. Apocalipsis, hoy está hablando, después de esta serie vamos a entrar, el que tenga oído oiga, porque hay una urgencia, hermano. Dios está preocupado, está muy preocupado por nosotros. Hay una urgencia, hermano. Dios está desesperado por lo que estamos oyendo. Por eso dice, el que tenga oído oiga. Yo necesito todos los días, Señor, ¿qué estoy oyendo? Señor, ¿qué es lo que busca mis oídos? ¿Qué es lo que estoy educando a mis oídos? Esa es la preocupación hoy, hermano, porque eso era el pueblo. Por eso dice, vuelvo y reitero el 23, al mandato de Jehová acampaban. Usted y yo necesitamos saber cuándo hay que acampar. Usted y yo necesitamos reiterar cuándo hay que avanzar. Dice, y al mandato de Jehová partían, pero con algo, hermano, que necesitamos reiterar, guardando la ordenanza de Jehová, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Ese es el canal. Dios está usando el canal. Por eso hoy Dios desea usar hombres, hermanos, como su portavoz. Por eso quiero ya para finalizar con Isaías. Isaías 55. Mire cómo dice Isaías 55, hermanos, que Dios nos dé
ese sentimiento de poder estar claro. 10 y 11 dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra. Mire, prestemos mucha atención y oído. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Hoy hay una palabra, hermanos, iglesia, amigos que nos escuchan. Hoy hay una palabra. Esa palabra está obrando como Isaías 55, esa función de la lluvia tardía, de la lluvia temprana. Hoy necesitamos una palabra. Hoy 7 de julio, Dios tiene una palabra. Mire, hermano, tiene una palabra. Y esa palabra es la que hace la obra. Esa palabra es la que ejecuta. No es mis palabras, no son mis maneras, es la palabra. Por eso usted y yo necesitamos revisar cuál es la palabra. No podemos ser engañados. Que Dios nos ayude, hermanos. Seguimos ampliando a través de los siervos. Que Dios les bendiga. Amén, hermanos. Jesús es el Señor. Siguiendo con este encargo que el Señor nos está mostrando a través de su palabra, nosotros podemos ver de que somos los hijos de Sión y reino de sacerdotes, ¿cierto? Somos los hijos de Sión y reino de sacerdotes. Entonces, siguiendo con lo que nuestro hermano Jorge nos estaba compartiendo, lo que nos estaba hablando acerca de que nosotros necesitamos esperar la lluvia temprana o la lluvia tardía primero y después la lluvia temprana, como el Señor lo mande. Estamos viviendo hoy una situación normal en la iglesia, gracias al Señor, ¿cierto? En el libro de Joel leemos, que es una porción que yo se las voy a leer aquí en el capítulo 2, en el versículo 23 y 24 hay algo muy importante que está haciendo referencia a la línea que el Señor nos está mostrando a través de su palabra. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y de aceite. Entonces, hermanos, esto hace referencia a que los hijos de Sión son aquellos que luchan por el Señor. Aquí por lo menos hace referencia a los hijos de Sión. Sión sabemos de que era el monte donde estaba sentado o donde se había colocado el templo. En ese templo, en los tiempos de David, él vivía allí porque él era el rey, ¿cierto? Y los valientes estaban alrededor, o sea, su ejército lo cuidaban, ¿cierto? Lo resguardaban. Entonces, hermanos, nosotros hoy, Jerusalén primeramente simboliza toda la iglesia, pero Sion es una parte de Jerusalén que defiende que al rey para el reino, o sea, para la lucha por el reino. Hermanos, nosotros hoy también estamos haciendo eso, ¿cierto? Nosotros estamos haciendo parte también de Sion, el Señor nos ha mandado, ¿cierto? Como su iglesia, somos aquellos que estamos peleando por el reino. Entonces, como aquellos que estamos peleando por el reino, hermanos, nosotros necesitamos colocar, ¿cierto? Colocar el balde para que la lluvia caiga. Nosotros estamos viviendo ese tiempo, afortunadamente, estamos viviendo un tiempo precioso, estamos sacando a las personas de las potestades de las tinieblas y las estamos trasladando al reino de su amado Hijo. Hermano, y si esto está sucediendo en medio de la iglesia, ¿cierto? Nosotros necesitamos tener atención, necesitamos captar, necesitamos tener discernimiento. Hermanos, cuando Dios manda la lluvia en su momento, en su tiempo, hermanos, nosotros no podemos estar desapercibidos. Cuando un obrero o cuando un labrador sabe que la lluvia va a llegar en cierto tiempo, él prepara la cosecha, porque él sabe que no la puede ni quitar, ni tampoco la puede sembrar en un tiempo de sequía, sino en un tiempo específico, en un tiempo en que la lluvia va a caer. Y él sabe muy bien que cuando la lluvia va a caer, hermano, sabe también el tiempo cuando va a venir la cosecha.
Entonces, hermanos, nosotros estamos viviendo ese tiempo, nosotros necesitamos percibir la palabra profética, estar atentos, ¿cierto? Aprovechar la lluvia, le coloqué yo aquí este punto. Nosotros necesitamos aprovechar la lluvia. Este es el momento preciso, este es el momento adecuado. Hermanos, así como dijo nuestro hermano Jorge, no estamos para estar distraídos, estar pendientes de otros hablares, de otras cosas, sino estar pendientes de la palabra profética, atención y también obediencia. Amén, hermanos. Por otro lado, nosotros también necesitamos mirar algo, hermanos. El pueblo de Israel, haciendo referencia a estas figuras del Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, cuando estaba en el cautiverio de Egipto, él fue distraído por la cultura egipcia. Comenzaron a adorar ídolos, ¿cierto? Sabían que los egipcios tenían esto. Entonces, pues ellos, en Éxodo capítulo 32, yo aquí lo tengo, en el versículo 4, del 1 al 4, dice lo siguiente rápidamente, yo se los voy a leer, ¿cierto? Porque ellos fueron influenciados, dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate y haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas y traédmelos. Verso 3. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con un buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Hermanos, nosotros aquí vemos un punto muy importante y es el siguiente. Por un lado, Moisés se indignó porque él estaba recibiendo la palabra de parte de Dios, nada menos y nada más que los 10 mandamientos. No era cualquier cosa la que estaba recibiendo. Entonces él se indignó. Y entonces, ¿qué hizo Dios por medio de Moisés en ese momento? Hermanos, apartó de las tribus y dijo: bueno, el que esté del lado de Dios, póngase de este lado. Y el que no, póngase de este otro lado. Bueno, ya nosotros conocemos la historia. En el capítulo 32, versículo 25 al 29, vemos que hubo una gran matanza. Los mismos hermanos de Israel mataron a aquellos rebeldes porque no estaban de acuerdo con Dios, sino que se fueron en contra, porque habían dicho que este becerro de oro eran los dioses que habían sacado al pueblo de Israel de Egipto. Sabemos que no es así, sino que, hermanos, aquí hay una aplicación muy importante para nosotros, para nuestras vidas. Hermanos, la cultura tiene una influencia muy fuerte. Y nosotros necesitamos salir de toda cultura, de toda tradición, ¿cierto? Necesitamos salir de toda esa religiosidad, ¿cierto? Que durante mucho tiempo nos ha dañado. Hablo por mí, de pronto también es su experiencia también, hermanos. Entonces nosotros necesitamos mirar de qué fue lo que hizo Dios. Bueno, ¿qué pasó aquí en este caso? Bueno, entonces Dios cogió por medio de Moisés y la tribu de Leví fue la que se puso a favor de Dios. Entonces Dios le cogió a la tribu de Leví y solamente esta tribu era la que iba a servir, era la que iba a entrar al tabernáculo. La aplicación de esto, hermano, es que nosotros vemos algo muy importante. En la iglesia, ¿cierto? Ese sacerdocio fue restaurado con la iglesia. En su primera epístola, Pedro nos dice lo siguiente claramente, en el versículo 2, el capítulo 9, del versículo 2 del capítulo 1, dice lo siguiente: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿cierto? El Señor quiere que toda la iglesia, hermanos, miren esto, quiere que toda la iglesia le sirva. Dios aborrece la obra de ¿quién? De los nicolaitas, que es una jerarquía entre los clérigos y los laicos. El clericalismo fue introducido en la iglesia a partir del siglo II y copió del judaísmo las vestiduras especiales, los ritos y las ceremonias de la jerarquía, de la jerarquía. Entonces, hermanos, nosotros vemos de que esta mezcla fue infundida también, o sea, hay una mezcla entre la religión, ¿cierto?, y la iglesia.
Y esto lo podemos llamar como el nicolaísmo, ¿cierto? Las ganas de estar por encima del pueblo, ¿cierto? Algo que Dios no mandó. Dios no mandó esto, hermanos. Entonces nosotros necesitamos tener mucho cuidado, necesitamos mirar cómo Dios está ordenando o cómo Dios está mandando a llevar a cabo su obra por medio de la palabra profética. ¿Cuál es la palabra profética aquí, hermanos? Bueno, entonces resulta de que así como decía nuestro hermano Jorge, yo lo estaba escuchando, él decía que había una nube. Y esta nube, cuando el pueblo de Israel la escuchaba, cada tribu, ¿cierto?, se ordenaba para recibir la orden, ¿cierto?, de la nube. La nube, pues hablaba Dios y por medio de Moisés transmitía el encargo, hermanos. Entonces hoy nosotros también estamos transmitiendo este encargo que Dios nos está hablando a través de la palabra profética. Amén, hermanos. Entonces hoy que nosotros necesitamos mirar, hermanos, nosotros necesitamos mirar de que nosotros somos un cuerpo. Y como cuerpo nosotros necesitamos que edificar la iglesia. Hermanos, nuestra misión, nuestra obra en este ministerio es la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cierto? Nuestra misión no es otra cosa, Dios no está estableciendo otra cosa, sino está estableciendo su cuerpo. ¿Para qué? Para que pueda llevar a cabo la edificación de su iglesia. Entonces, hermanos, cuando hablamos acerca del cuerpo, vemos de que Dios estableció apóstoles para asumir el liderazgo de las iglesias. 1 Corintios capítulo 12, versículo 28, nosotros vemos un ejemplo de cómo Dios, por medio del liderazgo del apóstol Pablo, ¿cierto?, él no abusó de su autoridad, sino que más bien mostró cómo era la autoridad de un apóstol y por qué necesitaba estar, porque había desorden. Por lo menos vemos el ejemplo de la iglesia en Éfeso. La iglesia en Éfeso recibió muchas enseñanzas, recibió otras doctrinas. Entonces, ¿qué le dijo él a Timoteo? Él le ordenó de que no enseñaran otras cosas, ¿cierto? De que no por lo menos se distrajeran con nada de esto, y el apóstol tiene el liderazgo espiritual sobre la iglesia, pero no interfiere en los asuntos de los administrativos de la localidad. Entonces, hermanos, ¿qué vemos nosotros aquí ya para darle continuidad a nuestro hermano que va a seguir hablando acerca de esto? Hermanos, es que nosotros necesitamos funcionar en el cuerpo, pero necesitamos escuchar la palabra a través de la palabra profética y necesitamos escuchar la nube. Vamos a ser direccionados, hermanos, vamos a escuchar lo que el Señor nos está hablando, vamos a ser restaurados por medio del sacerdocio que Dios nos dio. Jesús es el Señor, hermanos. Amén. Amén, hermanos. Continuando con el encargo que el Señor nos está dando esta semana y como nuestro hermano está compartiendo, así como los siervos esbozaron en estos días anteriores el encargo central, que es cómo el Señor está restaurando y cómo Él siempre desde el principio ha querido la restauración de su pueblo, es importante ver y que Dios traiga revelación a nuestras vidas. ¿Por qué, como los hermanos han conducido, han transmitido fielmente el encargo, cuán importante es la palabra profética? Porque en cada época, siempre desde el principio, se produjo una degradación. Es decir, se cayó en una posición donde el Señor no quería eso, sino que el Señor lo que quiere finalmente es la edificación del cuerpo. Entonces, llegando a los tiempos finales, el propósito de Dios sigue adelante. Y el Señor lo que desea es restaurar lo que Él se propuso desde el principio. Por eso, cuando nosotros vemos en Apocalipsis 1, voy a leerlo para que por favor estemos allí orando, que el Señor traiga revelación a nuestras vidas. La revelación de Jesucristo, comienza la revelación de Jesucristo que Dios le dio, en este caso, a Juan, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Hermano, usted es un bienaventurado, todos nosotros, la iglesia es bienaventurada, porque hoy podemos leer, podemos oír, pero también es necesario guardar las cosas que están escritas. Este punto es central,
porque por eso, y unido también a Zacarías 4, la profecía de los dos olivos, esto está totalmente unido. ¿Por qué? Porque en cada época Dios siempre está dando una dirección a su pueblo. Ahora, al final de los tiempos, Dios también, por medio de Juan, reveló las cosas que iban a suceder. Y Dios siempre inspira a hombres que son escogidos por Él, que son llamados por Él, para manifestar esa revelación de lo que el Señor quiere darle a su pueblo para edificarlo. O sea que la revelación viene realmente del Espíritu. Él da la revelación, toma sus canales son fieles, no quitan, no ponen, no añaden nada y transmitimos esa revelación para que la iglesia sea edificada. Entonces, cuando vemos en Zacarías, vemos la imagen de los dos olivos, ahí la tenemos, podemos mirarla, incluso habla por favor su alimento diario para que usted lo vea físicamente y usted va a ver ahí en la página 130, va a ver dos olivos. Esos dos olivos, hay dos boquillas arriba que representan ese fluir del Espíritu a través de sus canales para luego transmitir fielmente donde está el depósito, que ahí estaríamos nosotros incluidos como otros canales, como otros siervos, para seguir ministrando ese aceite dorado, ese aceite divino para que la iglesia sea edificada. Porque abajo, si usted ve allí en el gráfico de la página 130, usted puede ver abajo allí los candeleros que representan las iglesias. Entonces, amados hermanos, esta palabra sigue abriendo nuestros ojos, nos sigue afirmando que la palabra profética realmente es de Dios, para que no caigamos en toda esa historia que los hermanos han compartido y que hemos venido viendo en todos los mensajes, porque el pueblo cayó por eso, por falta de esa dirección. Hoy tenemos la palabra profética y es una bendición y una salvación tan grande para que nosotros no caigamos en degradación, sino que realmente vivamos lo que Dios ha dispuesto para nosotros. Y es actualmente hoy, el Señor lo que quiere es que su iglesia, Filadelfia, sea restaurada y sea manifestada. Entonces, hermanos, incluso hay un punto aquí importante también. Esos siervos primeramente hacen la inmersión en la palabra, la asimilan. Usted hace parte de esos siervos. Ese depósito que está ahí en esa figura, usted hace parte de ese depósito, usted hace parte de esos siervos como un canal. ¿Qué necesitamos hacer con esa palabra? ¿Por qué la inmersión? Porque la inmersión nos lleva a asimilar, la inmersión nos lleva a disfrutar, la inmersión nos lleva a digerir. Y luego cuando uno está inmerso en algo, uno realmente es absorbido por eso. Cuando usted se sumerge en el agua, usted está ahí y el agua es como si hiciera parte de nosotros. Entonces, eso es lo que el Señor quiere. Luego que uno está inmerso, el aceite pasa por los 7 tubos, alimentando a cada una de las 7 lámparas. Algunas versiones dicen que hay 7 tubos para cada lámpara, algunas versiones, totalizando 49 tubos. Estamos en la era del Apocalipsis y Dios ha intensificado el trabajo. Hermanos, hoy el Señor lo que quiere transmitir el Señor a través de esta palabra es que hoy hay una intensificación para que se transmita la revelación, porque estamos al final de los tiempos. Y otro punto también, volviendo a la historia de Israel, Dios siempre ha querido constituir un pueblo de sacerdotes, un pueblo de reyes, pero precisamente por caer en degradación, por no unirse, en ese momento se adoleció, es decir, hizo falta algunos canales para seguir transmitiendo fielmente la revelación del Señor y desafortunadamente se cayó en una situación religiosa donde lo que se levantó fue el clero, que eso ya lo hemos visto,
Y eso fue lo que dañó y permitió que se introdujeran cosas como el nicolaísmo, la jerarquía, produciendo no edificación, sino por el contrario, degradación en la iglesia. Entonces, el judaísmo se convirtió en una religión muerta, estructurada, con un liderazgo cómodamente instalado en el poder, que ganaba dinero ilícito y gozaba de muchos privilegios. Esto es una palabra para nosotros, para que sigamos haciendo la inmersión en la palabra y que nosotros seamos salvados, hermanos, de caer en semejante situación y más bien seamos canales para restablecer la restauración de la iglesia del Señor. Amén, Jesús el Señor, hermano, así como han compartido los siervos esta noche, hermano, la importancia de la restauración del pueblo de Dios revelada en el libro de Ezequiel, amén. Hermano, y el Señor nos llevaba a Ezequiel capítulo 1, versículo 4, nos decía también, y miré y he aquí que venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con fuego envolvente y alrededor de él un resplandor y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Hermano, el Señor nos hablaba esta semana y entrando a este primer capítulo de Ezequiel, de la realidad. El Señor nos compartía la realidad de Ezequiel en el primer capítulo. Hermano, y está hablando de relámpagos, está hablando de fuego encendido, hermano, está hablando de esa electricidad, hermano, porque Dios quiere que nosotros podamos transmitir fielmente la palabra del Señor. Cuando el Señor en el primer capítulo está hablando de estos relámpagos, el Señor nos hablaba de cizaguar, esos relámpagos, hermano, esos relámpagos que por naturaleza, hermano, tiene que, su naturaleza, esos relámpagos, cuando usted los ve físicamente, hermano, con sus ojos, ellos están buscando un camino para que la electricidad llegue a la tierra. Hermano, en la realidad de Ezequiel, esos relámpagos, hermanos, son aquellos que salen a hacer la voluntad del Señor. Son aquellos colportores dinámicos que salen a las calles a orar por las personas. Hermanos, con Él puedo orar por usted. Descargan esa electricidad en las vidas de las personas, llevando vida, llevando amor, llevando la palabra de salvación a las personas. Ahí comienza la restauración del pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo, hermano, está en decadencia y degradación. Y estos relámpagos, hermano, estos fuegos encendidos, comienza la restauración del pueblo de Dios. ¿Dónde? Saliendo a las calles, orando por las personas. El Señor nos decía que nuestros colportores cizaguean. Cizaguean es cuando usted ve ese rayo en Cisat. Salen a las calles, con Él puedo orar por usted. Hermano, y aquellos que le dicen que no, buscan a otra persona. Dice, puedo orar por usted. Cuando alguien acepta, ellos oran. Cuando no, ellos se dirigen a otro lado. Y así descargan la electricidad por donde pasan. Hermano, hoy nosotros necesitamos ser esos relámpagos. Necesitamos ser esos que están encendidos. Aquellos que transmiten esta carga del Señor. Esta energía. Por eso el Señor está hablando del núcleo energético. Hermano, aquellos que están amando, apresurando la venida del Señor. Esta es la realidad, hermano, del primer capítulo de Ezequiel. El Señor nos decía en la página 133, la realidad del primer capítulo de Ezequiel está sucediendo en nuestros días. Hermano, está sucediendo porque el Señor quiere restaurar a su pueblo. Hermano, está sucediendo. Hermano, y lo que está aconteciendo en estos tiempos finales, hermano, es sobrenatural. Familias siendo restauradas. Cuando salimos a la calle, los primeros que son restaurados somos nosotros, nuestros hogares, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes. Somos restaurados, hermano. ¿Por qué? Porque aquellos que salen, hermano, se llenan primero de la energía, hermano. Por eso el Señor nos hablaba en Ezequiel 1, versículo 13 y 14, dice, cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos que andaban entre los seres vivientes. Y el fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos, y de los seres vivientes corrían
y volvían a semejanza de relámpagos. Hermano, y el Señor decía, por eso los colportores hacen la inmersión en la palabra profética. Hermano, cuando salimos a las calles, salimos llenos de la palabra del Señor. Porque es la palabra quien produce la energía. Es la palabra quien nos lleva a hacer estos relámpagos. Es aquello que, hermano, nos llenamos de vigor, nos llenamos de energía para descargar esa energía a las personas, para que ellas sean restauradas. Ahí comienza a restaurar el pueblo. Hermano, primeramente nosotros somos restaurados, llenándonos de la palabra profética por medio de la inmersión, hasta quedarnos locos. Y después salimos encendidos a las calles, a restaurar a las personas. Hermano, por un lado usted es restaurado y por otro las personas son restauradas. Hermano, y también el Señor nos compartía, por un lado, la realidad de Ezequiel, que es restaurar el pueblo de Dios, y en estos tiempos Dios lo está haciendo. Y la segunda es la responsabilidad de un profeta. Hermano, y eso el Señor nos lo mostraba en Ezequiel capítulo 3, versículos 17 y 18. Dice, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandará de tu mano. Hermano, aquí vemos la responsabilidad de un profeta. Hermano, un profeta es un atalaya, es un centinela. Hermano, como el Señor nos muestra aquí en cuanto a Ezequiel, era un profeta y Dios le dio una orden. Por eso dice, oirás pues tú la palabra de mi boca. Un profeta, hermano, nosotros necesitamos ser aquellos fieles. Un profeta es uno que escucha, hermano, para transmitir fielmente el encargo del Señor. Por eso el Señor nos decía aquí, un atalaya es un vigía, un profeta es un vigilante, un centinela. Él no tiene una palabra propia, sino que tiene que oír de la boca del Señor y ser fiel en transmitirla. Hermanos, necesitamos ser aquellos fieles en transmitirla. Un profeta tiene esa gran responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad? En transmitir fiel la palabra que recibió. Dice, cuán serio es ser un profeta, porque conlleva una responsabilidad muy grande, hermanos. Y en cuanto al versículo 18, hermano, de que cuando nosotros, dice, cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, hermano, el impío por su maldad morirá, pero su sangre demandará de tu mano. Hermano, esto es una advertencia seria. Y esto está hablando de la responsabilidad que tiene el profeta de hablar fielmente la palabra del Señor. Un fiel transmisor de su palabra. Hermano, y con esto termino. Decía el Señor, por eso necesitamos transmitir fielmente la palabra del Señor. Hermano, no tengamos miedo. Hermano, el Señor nos ha dado su palabra profética. Hermano, Dios nos está hablando a través de su profeta. Hermano, y nosotros necesitamos recibirla, hermano, para ser aquellos mensajeros, mensajero fiel, un mensajero con fidelidad, que transmite la palabra, no quita nada, ni añade nada, no filtra nada, sino que es un fiel transmitor de su palabra. Uno que vigila, un centinela, uno que ama la venida del Señor y uno que no tiene sus propias palabras, sino que recibe la palabra y él fielmente la transmite a su pueblo. Y ahí comienza la restauración del pueblo de Dios. Amén. Jesús es el Señor. Luis, hermano, gloria al Señor. Verdad que el Señor quiere lograr esa restauración, aleluya, en su iglesia. El Señor nos mostraba en el libro de Ezequiel esta semana cómo Ezequiel advertía allí, cierto, al pueblo de Israel. Le decía porque cayeron en degradación. Dice que allí en el templo alababan dioses
y las hermanas adoraban diosas allí en el templo. Entonces, hermano, el Señor nos mostraba allí de que Ezequiel advirtió durante los años 592, 570, dice que fue el profeta, aleluya, que el Señor usó durante 22 años allí, pero dice que esto fue antes de Cristo, pero dice allí de que por 6 años, hermano, Ezequiel advertía al pueblo de Dios de que iba a ser tomado Israel por el enemigo, lo cual ellos no creyeron. Dice que los falsos profetas allí decían que Ezequiel exageraba, decían que Ezequiel mentía, ¿cierto? Porque decían de que era el pueblo escogido por Dios. Dice que allí el Señor decidió en este pueblo de colocar su nombre, ¿cierto? La gloria de Dios estaba allí, hermanos, y no prestaron atención, hermanos, a lo que Ezequiel les había comentado. Ellos se quedaron, hermanos, con lo que los falsos profetas le hablaban, ¿cierto? Ellos se quedaron con las mentiras que los falsos profetas allí le hablaban y no tomaron la línea de Ezequiel, que era el profeta que el Señor estaba usando en ese momento. Entonces, hermanos, allí dice que cayeron en degradación, hermanos, cayeron en maldad, cayeron en todas estas cosas, ¿cierto? Dice que el pueblo fue tomado. Vamos a mirar aquí en Ezequiel 22. El Señor nos va a mostrar rápidamente, hermano, cómo cayó ese pueblo, en qué degradación cayó. Ezequiel 22, 25. Dice: hay conjuración de su profeta en medio de ella, como león rugiente que arrebata presa. Devoraron almas, mire, devoraron almas, tomaron haciendas y honra, multiplicaron su viuda en medio de ella. Dice: sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mi santuario entre lo santo y lo prófano. No hicieron diferencia ni distinguieron entre lo inmundo y limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos y yo he sido profanado en medio de ellos. Mira, hermano, cómo allí dice que, hermanos, devoraban almas. Decía allí, miren lo que cayó, hermano, allí estos líderes religiosos. Dice que la influencia, hermano, dice que allí la influencia de la religión judía, la influencia, hermano, de la religión judía tomó poder, hermano, allí. Y miren la degradación que cayó el pueblo. Oh Señor Jesús, dice: sus príncipes en medio de ellas son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias, hermano, injustas. Oh Señor Jesús, y sus profetas recubrían por lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo: así dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. Mire, hermanos, allí como el pueblo se dejó engañar, hermanos, escucharon otros profetas, hermanos, que hablaban mentira, no prestaban atención al profeta que el Señor estaba usando en ese momento, a la boca que Dios estaba usando, que era Ezequiel. Ellos prefirieron oír, hermanos, escuchar lo que ellos querían escuchar. No escucharon, hermanos, al profeta que era Ezequiel, hermanos, menospreciaron lo que Ezequiel estaba diciendo, y Ezequiel estaba hablando por Dios. Ezequiel era el hombre usado por Dios en ese momento. Y dice: y busqué, dice, y el pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo al afligido, y menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. Y busqué entre ellos hombres que hicieran vallado y que se pusiesen en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Mira, hermano, fue tanta la degradación de este pueblo, hermano, que el Señor necesitaba un hombre que se parara allí en la brecha para que el pueblo de Israel, hermano, allí no fuera tomado por el enemigo. Hermano, dice que el Señor no halló ese hombre, no lo halló allí en medio de este pueblo, hermano, que se degradó, hermano, escuchando otros profetas, escuchando mentiras, y no prestaron atención a lo que Ezequiel, hermano, les había hablado. Hermano, el versículo 31 dice: por tanto derramé sobre ellos mi ira, mire, derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Entonces vemos allí, hermano, cómo el Señor, hermano, derramó su ira, hermano, sobre su pueblo, por prestar atención, hermano, a otros hablares, por, hermano, no prestar atención a lo que Ezequiel advertía allí, y por eso llegó la degradación. Hermanos, ¿dónde viene la restauración, hermano, del pueblo de Dios? Cuando ellos tomaron conciencia, hermanos, cuando llega la restauración del pueblo de Dios, cuando ellos toman conciencia
de que hay un profeta, hermano, hay una línea, hay un hombre, hay una boca que habla por Dios. Allí llega la restauración, hermanos, del pueblo de Dios. Es cuando ellos toman conciencia de que sí hay un profeta, de que hay que prestar atención a lo que ese profeta habla. Hermano, allí llega la restauración, hermanos, del pueblo de Dios. Cuando toman conciencia, cuando creen, hermanos, a lo que Dios está hablando a través del profeta, allí llega la restauración del pueblo de Dios. Y vamos a Ezequiel 33, hermano, allí mismo el Señor nos continúa hablando. Oh Señor Jesús, 33:30, dice: y tu hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de la casa, y habla el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo: vení ahora y oí qué palabra viene de Jehová. Entonces ellos se concientizaron a raíz, hermano, de lo que les sucedió, de que sí había un profeta de que hablaba por Dios. Pero dice que el pueblo de Israel allí, hermano, dice que ellos seguían con la misma costumbre que traían de Egipto. Ellos seguían, hermano, con los mismos vicios, seguían con todo esto, Señor Jesús. Y dice allí, hermano, el 31, dice: y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío. Dice: y oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Antes hacen halago con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Entonces, hermano, ellos venían allí, cierto, querían escuchar a un hombre, hermano, carismático, a un hombre elocuente, que le hablara poesía, cierto, que les hablara bonito, un hombre que tocara instrumento virtualmente, que lo hiciera sentir bien, hermano. Pero ellos no, hermano, tenían en su corazón, hermano, tomar esta palabra, que ahí el Señor les estaba hablando, hermanos, tomar esta palabra para practicar lo que el Señor, hermano, estaba dando. Entonces, esta era la intención de ellos allí. Decía de que he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, mire, hermoso de voz y que canta bien, oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. O sea, ellos querían allí estar chévere, hermano, pero no tenían la intención, hermano, de ir a practicar la palabra del Señor. Hermano, solamente querían estar entretenidos, hermano, en algo bonito, en algo aparentemente bonito, pero no querían, hermanos, recibir la palabra. Hermanos, querían show, querían todo esto, pero hermanos, no recibían la palabra para de verdad, hermanos, unirse a la voluntad de Dios, unirse al corazón de Dios, solamente para tener, hermano, un ambiente bonito y pasarla bien. Oh Señor Jesús. Y dice, hermano, el versículo 33 dice: pero cuando ellos viniere y viene ya, sabrá que hubo profeta entre ellos. Aleluya, hermano, dice que hubo un profeta en la iglesia en Filadelfia. Desde el final del siglo, hermano, 18, el Señor comenzó a restaurar, hermanos, a su iglesia en Filadelfia. Siglo 19, siglo 20, hermano, y siglo 21. Hoy es diferente, hermanos. Hoy es diferente porque hoy escuchamos el hablar de Dios, como la iglesia en Filadelfia. Hoy Dios nos está hablando, hermanos, sabemos que es palabra, que proviene de Dios. Y hoy la iglesia en Filadelfia, hermano, está practicando lo que el Señor está dando hoy a través de su profeta. Aleluya, gloria al Señor. Hermano, hoy es diferente. Hoy la iglesia en Filadelfia está recibiendo la palabra del profeta, reconociendo, hermano, y confirmando que es palabra de Dios. Aleluya, se está uniendo, hermano, al corazón de Dios para hacer la voluntad del Señor. El Señor necesitaba restaurar al pueblo de Israel, pero para eso, hermano, tiene que llegar la era final. Hermano, el punto final. Y esa era final, hermano, llega en Filadelfia. Aleluya, llega hoy, hermanos. Hoy nosotros tenemos el compromiso, hermano, de, hermano, obedecer al Señor, de ser sumiso al hablar de Dios, para que la voluntad de Dios sea hecha, hermano, por medio de Filadelfia, sea hecho por medio de nosotros hoy. Ahí va a llegar el remanente, hermano, de Israel. Dice que el remanente, hermano, de Israel será salvo. Allí, hermano, vendrá la restauración. Esta palabra viene también para nosotros. Oh Señor Jesús. Y en Ezequiel 34:2, hermano, para seguir, dice: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor. Hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, no apacientan los pastores a los rebaños. Entonces, hermano, ¿qué nos corresponde hoy a nosotros? Cierto, dice que, hermanos, en la iglesia tiene que haber una estructura, pero esa estructura tiene que ser, hermano, para cuidar, hermanos, a la iglesia, cuidar a la iglesia, pero también salir a las calles. Hoy, hermano, como los pastores, como los hermanos que estamos aquí, hermano, liderando la iglesia,
tenemos que tener la mirada en las calles. No tenemos que tener una estructura, hermano, de solo gozar de privilegios, hermano, de solo, hermano, gozar de poder, decía el Señor allí. Dice de querer, hermano, enriquecernos. Aquí tener esa mentalidad de enriquecernos, hermanos. Oh Señor Jesús, de recibir, hermano, gloria de hombres, ¿cierto? De recibir respeto. Esa no es, hermanos, ese no es el sentir, hermano, no es nuestra esperanza. Hermano, aquí como los líderes de la iglesia, hermano, recibir respeto, recibir gloria de hombre, gozar de esos privilegios. No, hermano, esa es nuestra esperanza. Nuestra esperanza en esta vida, hermano, es salir, hermano, a la calle, amar a las personas. Es, hermano, dar nuestra vida por las ovejas. Un buen pastor es el que da su vida por las ovejas. Un pastor, hermano, es el que sale, hermano, a las calles, hermano, a amar a las personas, hermanos, aleluya, a tener ese planón de Cristo, ese amor de Cristo, aleluya, hermano, es el amor del Señor, hermano, el que sale a amar a las personas. Entonces nosotros, como los pastores, aleluya, hermano, no podemos solo, hermano, tener la mirada en privilegios, hermano, en la estructura del poder. No, nada de eso, hermano. Gloria de hombres, el respeto, honra, hermano, de hombres. Nuestra mirada como los pastores tiene que ser, hermanos, el de cuidar, hermano, el de apacentar, hermano, la grey de Dios, el de salir a las calles, aleluya, hermano, a tener la mirada en las calles, hermano, como nos dice Lucas, aleluya, es, hermano, para traer las personas a la iglesia, aleluya, gloria al Señor. En Primera de Pedro, hermanos, aleluya, oh Señor Jesús, por Primera de Pedro, vamos a Primera de Pedro 5, oh Señor Jesús, por Primera de Pedro 5, aleluya, por Primera de Pedro 5, aleluya, Primera de Pedro 5, hermanos, versículo 1, dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también, dice, con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, no teniendo señorío, hermano. Aquí teniendo señorío, hermano, sobre los hermanos, el señorío lo tiene Jesús, el señorío lo tiene Cristo sobre cada uno de nosotros. Dice, oh Señor Jesús, aleluya, dice, cuando aparezca el príncipe, aleluya, de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria, hermano. El Señor es el que va a compensar a su iglesia, Él va a dar la recompensa, hermano, de salir a amar a las personas, de cuidar a las personas. Dice, oh Señor Jesús, aleluya, hermano, gloria al Señor. Aleluya, el Señor nos llevaba al libro de Lucas y nos mostraba allí el pasaje del buen samaritano. Aleluya, vamos al libro de Lucas, hermano, ya para ir finalizando el encargo. Y el Señor nos mostraba, hermanos, el pasaje del buen samaritano. Oh Señor Jesús, vamos a Lucas 10, versículo 30. Dice, versículo 30. Dice Lucas 10, versículo 30, dice, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejando medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Mire, este sacerdote vio ese herido allí. Ese herido habla de la gente, hermano, que está subyugado hoy por el reino de la tiniebla, hermano, que está subyugado, hermano, por el enemigo, cierto, con principado, potestades que Satanás comanda hoy para tener al hombre bajo sufrimiento. Hermano, esos son los heridos que están allí en la calle. Pero vemos aquí que descendía, hermanos, este sacerdote, y viendo ese herido allí, dice que pasó de largo. Dijo, yo tengo mis vestiduras limpias, yo solamente allí cuidando, yo tengo pues allí pues muchos heridos en la iglesia, tengo allí pues, cierto, tengo allí mucho que cuidar, yo no puedo perder el tiempo aquí, cierto, mirando aquí en las calles, hermanos, no podemos entrar en eso, hermanos, aleluya, tenemos que cuidar esos heridos, traerlos a la iglesia, aleluya, seguimos, hermanos, oh Señor Jesús, aleluya, dice el versículo 31, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Vemos allí que un levita también, hermano, pasó de largo. Dijo, yo solamente cuido de los servicios prácticos del sacerdote. Yo no estoy para cuidar ese herido allí. Y dice que también fue indiferente y pasó de largo.
Pero un samaritano, aleluya por un samaritano, ese samaritano es usted y soy yo. Ese samaritano es el que tiene compasión por las personas. Ese samaritano es aquel que tiene el esplandón de Cristo, hermanos. Es el que ama a las personas, es el que predica el evangelio, es el que, hermanos, siente esa compasión de ir y revelar el plan de Dios a las personas, hermanos, decirle, puedo orar por usted, aleluya, es revelar el plan de Dios. Dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite, hermano, el aceite allí, hermano, bueno, vino, habla de descontaminar, hermano, y el aceite, hermano, habla del cuidado, de la sanación. Y poniéndose en su cabalgadura lo llevó al mesón, que es la iglesia, hermanos. La iglesia tiene que recibir los heridos y cuidarlos, y cuidar de él. Dice, otro día a partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídemelo y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. Aleluya, hermano, gloria al Señor, porque el mesón es la iglesia. Hoy, hermanos, nosotros somos esos samaritanos, aleluya, que el Señor necesita, hermanos. Esos samaritanos de salir a las calles a buscar esos heridos, hermanos, que están subyugados por el enemigo y traerlos aquí a la iglesia. Aleluya, hermano, porque la iglesia es el mesón que cuida, hermano, que recibe y cuida a esos heridos. Hermano, dice que, hermano, les da vida, los purifica y los sana. Aleluya, el Señor no terminaba hablando, hermano, de que ha llegado la era de Apocalipsis. Dice que el Señor no había dado en todos los siglos de la iglesia, no había dado los 7 espíritus, los 7 relámpagos de fuego que están frente al trono de Dios. El Señor hoy lo ha dado, aleluya. Todo está acelerado, hermano. El Señor está transformando a los jóvenes, está transformando a los adolescentes. Hoy, hermanos, esos 7 espíritus están en usted, hermanos, están en mí. Esos 7 espíritus hoy, hermanos, están por toda la tierra. Hermanos, está en África, está en América del Sur, América del Norte. Hoy esos 7 espíritus, hermanos, están en Europa. Hermanos, está por todo lugar. Hoy los 7 espíritus de Dios, hermanos, están por todo lugar. Aleluya. Gloria al Señor, hermanos, porque, hermanos, nosotros tenemos el compromiso. El Señor dice allí de que hoy el Señor está trabajando en nuestro interior, nos dio un corazón nuevo, nos dio un espíritu nuevo. Aleluya, hermanos, el Señor nos está transformando para amar a las personas, para cuidarlas, para apacentarlas. Ese es el trabajo. Hoy tenemos la compasión de Dios, hoy tenemos la misericordia de Dios. Es la única manera, hermano, para nosotros poder amar a las personas. Hoy esos 7 espíritus de fuego, hermano, están por las calles, aleluya, están, hermano, amando a las personas para establecer el reino del Señor en esta tierra. Hermano, que el Señor cada día nos ayude, hermanos, no solamente oír para estar entretenidos, sino oír, hermano, para entrar en la práctica, en la realidad y unirnos al corazón de Dios y así poder ser esos instrumentos útiles que establecen el reino de Dios en esta tierra. Aleluya, hermano, que el Señor cada día, hermano, siga, hermano, cada día transformándonos, restaurándonos, cada día el Señor siga dándonos esos 7 espíritus, hermano, que nos llevan a la obediencia, a hacer la voluntad de Dios. Aleluya, hermano, Jesucristo nuestro Señor. Continúa nuestro hermano Marcos Piñate, hermano, con unos anuncios, 5 minuticos le robamos allí. Vamos a seguir invocando, hermano, vamos a seguir allí, hermano, recibiendo estos encargos con mucho espíritu. Aleluya, Jesús es el Señor. Amén. Amén, amada iglesia, buenas noches. Continuando para compartir estos breves anuncios, queramos que sigamos siendo uno en el Espíritu. De verdad que gracias a Dios por esta palabra y por los canales que el Señor está utilizando hoy en día. Amada iglesia, el Señor convoca, Señor Jesús, así como está hablando de los 7 espíritus intensificados, convoca a la iglesia el día de mañana al Parque Algarrobillo a las 4 de la tarde, convoca a toda la iglesia. Tenemos fábrica de vencedores, tenemos juntamente con todos los hermanos, las hermanas, los jóvenes, adolescentes y niños, tenemos una gran convocatoria. Así como el ejército de Dios, vamos a estar allí presentes con un sí y un amén. No podemos faltar, hermanos, todos somos invitados. Queremos ser uno allí, vamos a estar con el Expolibro, vamos a estar con Fábrica de Vencedores aquí, también con los niños allí que van a tener una obra de teatro. Hermanos, no podemos faltar. De verdad queremos que el Señor pueda y liberar a toda la iglesia y podamos estar allí presentes. También recordamos la gran fiesta del Señor, el día domingo, Señor, tenemos allí la reunión, la mesa del Señor. Que el Señor nos ayude, podemos estar allí presentes, podemos estar allí todos juntos, ¿verdad? Para compartir. Por favor, hermanos, recordamos su ofrenda, sus diezmos, la mesa del Señor nos espera a todos. También, hermanos, recordamos
tenemos el aseo el día de mañana a las 7 de mañana. Esperamos al sector B, el sector B desde 1 de mayo hasta la Nevada. Todos los hermanos que están allí en el sector convocado para el aseo del local, los esperamos el día de mañana a las 7, en el nombre del Señor. Entonces también, hermanos, vamos también a despedir esta comunión con una oración, dándole gracias al Señor. Señor, te damos las gracias, Señor, por habernos permitido, Señor, esta comunión. Señor, queremos que todos estos anuncios y toda la palabra que se ha dado, Señor, venga a nosotros, Señor, que eso sea inculcado en nuestros corazones. Señor, bendecimos la iglesia, bendecimos el cuerpo, bendecimos los hermanos. Señor, queremos ser uno contigo en todo momento. Señor Jesús, no somos nosotros, eres tú en nosotros, Señor. Gracias, Señor, en tu nombre. Amén y amén. Iglesia, bendiciones. Jesús el Señor. Estamos entrando no livro de Colossenses pelo caminho traçado em Efésios, onde vimos que o mistério da vontade de Deus é encabeçar todas as coisas em Cristo, através da igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Colossenses revela que Cristo, como cabeça do corpo, é o centro de tudo o que Deus planejou segundo a sua vontade. Ou seja, nele foram criadas todas as coisas, tudo foi criado por meio dele e para ele. Porém, com o engano da serpente, a criação se desconectou de Deus, gerando espaços vazios para seu inimigo agir. Mas em Cristo Jesus, tudo se faz novo. Só Ele tem o poder da reconexão. Ele conecta as coisas da dimensão espiritual, celestial, eterna, com a dimensão terrena, humana, finita, ou seja, as visíveis e as invisíveis. Cristo é a conexão entre Deus e a criação. Assim como em um tear em produção, Cristo é a lançadeira, a peça fundamental que entrelaça a trama nos fios e os mantém estáveis com o propósito de formar uma só peça de tecido. Portanto, ele não somente cria, mas também mantém todas as coisas em constante estabilidade e produtividade. Desta forma, seu corpo, conectado no nível da nova criação, amadurecendo e executando essa obra maravilhosa, pode libertar a criação do cativeiro para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Cristo é o centro conector da obra de Deus.